Tenemos a Orisela Valdés del otro lado del estudio con una entrevista muy interesante, precisamente para que entendamos un poco más del autismo. Adelante, Orisela. Compañero. Gracias. Bueno, y vamos a recibir, me acompañan en este momento Estefanía Patín y María Mejía, ambas son psicólogas, terapeutas, especialistas en el espectro autista. Bienvenidas. Gracias por la invitación. También forman parte de una bellísima iniciativa, un centro que, bueno, fue ideado por Carla de Win, quien, bueno, le ha tocado muy de cerca vivir la situación de personas con autismo, y entonces, pues, viendo que en nuestro país todavía hay muchos limitantes, mucho desconocimiento, decidió crear un centro hermoso, y estas dos chicas bellas y muy profesionales forman parte de él. Bienvenidas, Estefanía y María. Gracias. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de la parte técnica, Estefanía. Sí, claro. Hay personas que escuchan hablar de autismo, igual que pasa con el síndrome de Down, creen que es una enfermedad, hay muchos estereotipos, hay mucha exclusión todavía, hay mucho miedo a tratar con estas personas, a darle oportunidades. Refréscanos un poquito el concepto. Así es, mira, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Que afecta al individuo en todas las áreas de su desarrollo, pero en particular la área de la comunicación. Estas personas con autismo muchas veces se les dificulta comunicar hasta desde cosas como sus necesidades básicas, como pensamientos ya más elaborados, sus emociones, cómo se siente, el manejo de, y eso es un área bien particular que caracteriza a las personas con autismo. También estamos hablando de otras dificultades, por ejemplo, a niveles conductuales. Cuando hablamos de autismo siempre queremos hacer conciencia de los signos tempranos y cómo detectar el autismo a edad muy temprana, y a veces sentimos que la población, a veces las madres se dan cuenta, pero no saben bien cómo identificar los indicadores. Y entonces es bien importante, niños desde muy pequeña edad que no miran a los ojos, que no señalan, que no tienen a veces esa empatía con su madre, padre o quien sea el cuidador primario. Esas son pequeñas señales que pueden dar alerta a esta condición. Independientemente de que en el hogar haya un ambiente, por ejemplo, de tacto, de cariño, porque sabemos que hay padres que son más cariñosos y son más de tacto que otros. Así es. Eso es independientemente de la situación. Eso es un excelente punto, porque hace mucho tiempo las familias llegan con mucha culpa acerca de quién es el culpable y qué pasó y qué hice mal. Y realmente ya la ciencia nos ha comprobado que el autismo tiene una base genética. Todavía la ciencia no nos puede decir dónde está ese gen y cómo interactúa exactamente, pero sabemos que no es... Sí, ahí está, y no es tema de la familia, no es una forma de crianza que da un niño con autismo, y eso es bien importante porque, como te digo, en la experiencia clínica nos llegan muchas familias quién fue el culpable, y eso lamentablemente no hacemos nada, y realmente hay una condición genética que está detrás. María, ¿es posible detectarlo desde el embarazo? ¿Saber si un niño viene con esta condición? No considero que sea posible identificarlo en el embarazo. Es algo ya que se detecta a partir de los 3 años, porque en esa edad es que los niños presentan indicadores donde tú puedes medir cosas como conducta, comunicación, la socialización. Y a partir de los 3 años el niño tiene que hacer cosas que tú esperas que las haga y no las está haciendo, y ahí entra el diagnóstico. Y un especialista pudiera identificarlo fácilmente, ¿no? Sí. Pero sí nos dabas un dato tras de cámara interesante, Estefanía, el hecho de que sí según los estudios, se ha determinado que ya a los 3 meses de gestación el niño lo que la ciencia ha identificado es que ya desde la gestación hay anomalías que se van dando, pero nada de eso se detecta a nivel médico, como bien decía María. Con ningún examen ni ningún no hay detección, como bien decía María, y ya los avances en el diagnóstico han sido tales que ya antes de los 3 años podemos ver indicadores de retraso en el desarrollo que pudieran indicar la necesidad de intervención temprana. El centro de ustedes se llama Aprende. Sí, Aprendo. Sí. Díganme quiénes pueden ir ahí. Es quizás una madre que, aunque no lo tenga diagnosticado, pero tiene el temor, ustedes le pueden dar asesoría, qué tienen que hacer para ir. Niños de qué edad hasta qué edad. Sí, nosotros trabajamos con una población de niños desde muy pequeña edad, 1 o 2 años, hasta los 10 años. Entonces nosotros recibimos a las familias, a veces
con o sin diagnóstico, como tú dices. O sea, a veces hay familias que llegan, que saben que su hijo está retrasado en algunas áreas del desarrollo y tiene algunos indicadores de autismo. Entonces nosotros comenzamos la intervención temprana. Hay otros niños que ya vienen con un diagnóstico de autismo que quieren ya que el centro se dedica a autismo, pero también nos enfocamos en otras dificultades del desarrollo a nivel general. De aprendizaje. Sí, cualquier área de que el niño se vea afectada a nivel de desarrollo, nosotros le damos la bienvenida. Ok, una madre recibe el diagnóstico, o un padre o un tutor, ¿qué debe hacer con ese niño? ¿Cómo debe tratarlo? ¿Cuál es la actitud de los familiares y de los que los rodean? Esa es una pregunta, y la otra es el mito de que todos los autistas o la mayoría no son cariñosos, no se dejan abrazar. He visto niños que sí lo hacen. Eso tiene que ver mucho con la educación que se le da. Así es. Eso es es un mito, es una variante, porque tú puedes tener una condición y es una condición que va a cambiar dependiendo del trato de que tú le des, dependiendo del trato de las personas que se involucren, ya sean profesionales, ya sea la familia. La familia es un punto fundamental en lo que es el desenvolvimiento social de un niño. Que pueda cambiar su manera de ser emotivo, de abrazar. O sea, las familias necesitan involucrarse en lo que es el proceso terapéutico para obtener resultados a nivel social. Y tú no puedes hablar de primera mano porque tienes un hermano autista. Sí, has vivido la experiencia. ¿Cómo es. tu familia lo ha manejado? ¿Y cuáles han sido los resultados? Tengo un hermano con autismo. ¿Qué edad tiene? En edad adolescente, tiene 17 años, se llama Roberto. Él empezó a recibir este tipo de intervenciones a la edad de 10 años. Okay. Y realmente a partir de ahí fue que los avances se pudieron ver más significativos, porque ahí empezó a hablar, su conducta mejoró, fue más espontáneo. Y cuánto me hubiera gustado a mí que él hubiera recibido intervención en la edad temprana, hubiera podido recibir a lo que yo me dedico hoy en día, que soy terapeuta con niños. Y realmente me veo reflejada en muchas de las familias, en situaciones que ellos viven, que ya yo las viví. Por ejemplo, me llegan familias con situaciones de que no les gusta exponer a sus niños al nivel social, o sea, salir con ellos. Eso es algo que yo lo aprendí después de los 10 años. Familias que me llegan y me dicen... Pero deben salir con ellos y exponerlos socialmente, claro, ¿no? exponerlos a nivel social, o sea... Familias que me dicen, por ejemplo, no salgo con mi niño, cosas así, y yo me quedo como, wow, o sea, estos niños deben de ser expuestos. Claro. También los padres tienen que recibir un entrenamiento para cómo manejarse en el medio, cómo incorporarlos, porque hay gente que al no saber cómo manejarse, dice, bueno, para exponer quizás los niños tienen una conducta que todavía no obedecen mucho y de repente otros se molestan, déjame no pasar por esto y mejor lo dejo recluido, pero no están contribuyendo al desarrollo, ¿verdad? Hay otras familias también que me dicen, por ejemplo, yo no le hablaba a mi hijo, yo no interactuaba con él porque yo lo subestimaba. Entonces, al padres entrar a sesiones y ven la interacción que hay entre terapeuta y niño, dicen, yo puedo hablarle a mi hijo en la casa. Y, por ejemplo, padres que me dicen, yo venía con mi hijo en el camino y no hablábamos, y ahora después de verte a ti interactuando con él, yo empiezo a hablarle. Y eso me llena de satisfacción, porque realmente yo digo, es una familia que no ha tenido que esperar 10 años para hablarle a su hijo, como fue en el caso de mi hermano. Mi hermano a partir de los 10 años empezó a hablar porque se empezó a interactuar con él. Qué bien. Sí, claro que si reciben amor, también dan amor. Claro. Y son niños que, aunque no lo expresen, si tienen sentimientos, claro. ¿no? Sí. Ese es el punto que tú acabas de decir, de que son retraídos y no les gusta la interacción social. Eso es un mito. Lo que pasa es que a las personas con autismo, eso es parte del criterio diagnóstico, se les dificulta el mundo social, les dificulta las interacciones sociales. Entonces, claro, si yo no sé cómo hablar y cómo acercarme a una persona de manera apropiada, yo voy a retraerme y voy a tener conductas socialmente inapropiadas, pero definitivamente ellos quieren y pueden con intervención adecuada. No vamos a hablar mucho de detalles porque ya el tiempo se nos acabó, pero hay también el temor de que esto es muy costoso, la terapia es muy costosa, es algo que es inaccesible para muchas familias en República Dominicana. ¿Ustedes prevén algún tipo de ayuda en este sentido? Claro, en ese sentido, las familias desde que reciben un diagnóstico deben buscar ayuda de un profesional. Nosotros, por ejemplo, damos servicios intensivos, pero si una familia llega, nosotros tratamos de buscarle ayuda, de que la familia, si no puede recibir todos los servicios, pues reciba orientación. También hay lugares como la Fundación Manos Unidas por el Autismo, el despacho de la primera dama está haciendo un excelente trabajo para trabajar con esta población, así que hay ayuda. Usted tiene una
perdón. Es muy importante que sepamos que hay de todo para todos. O De sea, todo hay para todos, informarnos, así es, eso es María. lo más importante. La Sí, información. eso. ¿Dónde pueden contactarlas o tienen alguna página web del centro donde pueden ir para buscar más información o más detalles? Sí, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Centro Aprendo, así que ahí... Centro nos puede- Aprendo, en sí, Facebook. Centro Aprendo. Estefanía, María, un placer conversar Igual. con ustedes. Muchos Gracias. éxitos y gracias por la linda Igual. labor que están haciendo en nuestro Gracias, país. gracias.